Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Hemos dicho, te damos gracias, Señor, por el amor que nos das, siempre agradeciendo a nuestro Padre. En esta noche vamos a estudiar acerca de los apóstoles, a ver si en este tiempo existen los apóstoles o fue solamente para tiempos pasados, y muchos creen que el ministerio del apostolado terminó con el apóstol Pablo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Pero antes de todo, quisiera hablar acerca de los neocristianismos, el nuevo cristianismo y la nueva ortodoxia, la neoortodoxia. Los neocristianismos o cristianos que así lo creen son filósofos religiosos, hermano, que enseñan sus doctrinas, que en este tiempo los apóstoles ya no existen, ya no están vigentes, dice, porque terminó con el apóstol Pablo, dice. Pero yo veo aquí la esencia, el ministerio de los apóstoles. Tengo cantidad de textos bíblicos que el ministerio del apostolado está muy vigente. A mí me enseñaron también que los apóstoles no existen, acabó con los demás que eran 12 y así fue. Y dicen que el ministerio del apostolado terminó en el siglo I, en el siglo II, cuando murieron los apóstoles, dice. En el año 200 al menos ahí terminó de la era cristiana. Se acabaron los apóstoles, dice. Pero aquí tengo las palabras claras, precisas en hebreo, donde dice acerca del apóstol, se llama Sheliach. Esta palabra Sheliach significa enviado, representante o intermediario. Y ahora estas tres palabras que explica acerca del apóstol, como dice enviado, y tengo textos bíblicos, y como representante y como intermediario, tengo textos bíblicos que están vigentes en este tiempo, en esta última generación del tiempo de la gracia. ¿Quién vive? Entonces vamos a ver ahora, cuando dice apóstoles que son enviados, donde dice Sheliach, nada más que Sheliach significa yo envío, yo pongo, se refiere a los discípulos de Jesús, o nosotros que somos discípulos de Jesús en este tiempo, enviados a predicar el evangelio. Bueno, veo también aquí con palabra hebrea nishlachot, donde dice somos enviados, sois enviados. O sea que a nosotros el Señor nos ha enviado para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si no nos envió, ¿qué hacemos nosotros? Hay que dormir cada uno en nuestras casas. Hay que estar cometiendo cualquier pecado. Entonces, como somos enviados, como dice la palabra del Señor, Sheliach, Mishlachot, somos enviados Mishlachot, fuimos enviados nosotros, fui enviado aquí yo, Nishlachnu, yo fui enviado y tú también vas a ser enviado, somos enviados Nishlachot, somos enviados a llevar las buenas nuevas de salvación. Eso significa el apóstol que es enviado. Veamos entonces qué dice el texto bíblico. Vamos a empezar en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 16. Dice así la palabra del Señor: He aquí, yo los envío como corderos en medio de los lobos. Sean pues astutos como serpientes, inocentes como palomas. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo a sus apóstoles y a nosotros también. He aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. El significado del apóstol significa
enviados a llevar el mensaje del Señor. Porque muchos tienen mucho miedo. Este ministerio del apostolado, piensan los neo-ortodoxos, neocristianismos de este tiempo, piensan que terminó esto en el siglo II y ya no hay más apóstoles. Y después lo pusieron el nombre. Como yo vengo de una denominación, yo he sido pastor muchos años en la Iglesia de Dios del Perú. Muchos años he sido pastor. Entonces, los apóstoles ya no existen, dicen ellos. Por eso encontramos en las denominaciones supervisores y superintendentes. Porque la palabra del Señor habla que nosotros hemos sido fundados sobre la roca que es Jesús, siendo los apóstoles y profetas que predicaron, que enseñaron. Eso lo encontramos también en Efesios 2:20. Ahora, si bien nosotros podemos volver a repasar Mateo 28, 18 al 19, nos dice la palabra del Señor. Jesús habló con ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos, sobre la tierra. Y tal como mi Padre me ha enviado, también los envío a ustedes. Por tanto, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles. Ahora voy a hablar el nombre de la Santísima Trinidad en hebreo. Bautizándolos en el nombre de Yahweh, en nombre de Yahshua y del Ruach HaKodesh. Así está escrito en el hebreo. Pero en el español dice: yo os envío a ustedes a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es igual. Cuando dice Padre, está hablando del Padre Yahweh. Cuando dice Hijo, Hijo se dice en el hebreo Ben se dice Yahshua. Y en el nombre del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Y así que nosotros tenemos que hacer discípulos. Que el mundo, las naciones que conozcan que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia Reina Valera encontramos, dice Jehová, pero en las Biblias hebreas que yo tengo dice Yahweh. Y que nosotros podemos bautizar en nombre del Padre, Yahweh, en el nombre de Jesús, Yahshua, en el nombre del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Es igual, solo el idioma está en el hebreo. ¿Quién vive? ¿Por qué no le alaba al Señor, hermano, pueblo del Señor? Es necesario en este tiempo que el Señor levante, porque Jesús regresa pronto. Dijo y dice la palabra: antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, en su primer advenimiento tenía que llegar Elías para preparar camino para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para su regreso, tiene que haber otros nuevos Elías. Tenemos que preparar el camino para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora la neo-ortodoxia, el neocristianismo ha derrumbado el altar. Porque la iglesia está fundada sobre la doctrina de los apóstoles, profetas, siendo Jesucristo la piedra del ángulo. Ahora los neocristianismos lo derrumbaron y dicen que en este tiempo ya los apóstoles no existen. ¡Qué tremenda barbaridad! Y es por eso ellos ya no creen en los profetas ni tampoco en los apóstoles. Y dicen todavía: qué vergüenza, son grandes denominaciones. La iglesia bautista habla contra estos dos grandes ministerios y las demás iglesias también se contagiaron. ¡Qué pena!
porque la palabra del Señor es tan vigente, los ministerios están vigentes en este tiempo hasta la venida del Señor. Si en la Biblia encontrara que me dice que el ministerio de los apóstoles terminan con los apóstoles y el ministerio de los profetas terminaron con los profetas, cuando me dice, entonces yo también estoy con ellos. Pero no hay ningún sustento bíblico, no hay ningún sustento bíblico que dice que los apóstoles terminaron, que los profetas ya no existen, ya feneció el ministerio del apostolado, ya no están vigentes. Cuando me dice la Biblia, si encuentro en la Biblia, yo me voy con ellos, yo me voy con los bautistas, yo me voy con ellos, yo me voy con las denominaciones que niegan, pero desgraciadamente no existe. No existen. Ahora, después que estos hombres negaron, rechazaron estos grandes ministerios, ¿a dónde se metieron? Hermano, tengo textos bíblicos que he apuntado, cantidad de textos bíblicos tengo aquí. Dice el Señor Jesús, pero antes de todo tenemos que empezar a reparar el altar que ellos han derrumbado. Los religiosos han derrumbado el altar del Señor. El altar del Señor fue construido con 12 piedras. Y como el profeta Elías, cuando el pueblo estaba adorando a Baal y a Asera, hermano, aparece un profeta de fuego. Y dice, ustedes están cavilando en dos pensamientos. Ustedes creen que su Dios de Israel es Baal. Y otros un poquito quieren creer que el Dios de Israel es Yahweh. Ahora una cosa quiero hacer con ustedes. El Dios que escucha por el fuego, ese sea Dios. Si es Baal, si hace descender fuego, yo adoraré a su Dios Baal. Pero si no hace descender fuego del cielo, yo clamaré al Padre Yahweh. Si Él hace descender fuego, entonces Él será, a Él seguiremos para siempre. Y le pareció bien al pueblo de Israel. Entonces ahora reparó el profeta Elías. Mira, reparó el altar. Y a nosotros ahora también nos toca reparar en este tiempo. Primera de Reyes 18:30 dice: después dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Luego reparó el altar de Yahweh que estaba derribado. Entonces, si el profeta Elías reparó el altar que los judíos, que los israelitas y los cristianos neo-ortodoxos, neo-cristianos que hoy han derribado, tiene que haber Elías de hoy, no solo yo, todos los que hemos creído en el Señor. Somos los Elías. Elías, ¿qué tipo de poder tuvo? Hacía descender fuego del cielo. Amén. Nosotros tenemos que abrir la vista de los ciegos, porque ahora los neocristianos, vamos a decir, ellos no creen en los milagros, no creen en la sanidad. Como ellos no creen en la sanidad, se fueron a buscar la vacuna para el virus, para el COVID, y usan mucha pastilla. Yo no me he vacunado y me insultaron los religiosos cuando llegué yo a la librería a comprar. Me dijeron: tú eres antivacuna. ¿Qué importa? Por creer en el poder del Señor, aunque me insulten, aunque me apedreen, diré que soy un hombre de Dios, que nunca jamás el Señor permitirá que su siervo, si Él no permite, me vaya de esta tierra. Cuando Él permite, ahí sí nos iremos de esta tierra, al lugar que el Señor ha preparado. ¿Cuántos aman al Señor? Ahora nos toca reparar, porque Jesús regresa pronto. Ahora nadie cree cuando en la iglesia alguien está sentado, solamente canta alabanzas, mucha prédica, muchos sermones, mucha homilética, mucha hermenéutica, hoy tantas cosas. Mucha filosofía, hermano.
Y nada, la filosofía, la teología no puede levantar a los muertos, no puede sanar, no puede liberar a los endemoniados. La Biblia misma está hablando acerca de esos hombres que tenía que pasar en este tiempo, acerca de esos religiosos habla. Y dice en Colosenses 2:8, tengan cuidado de que nadie los engañe mediante filosofía, acuerdo a enseñanzas de hombres según las cosas elementales, tradiciones del mundo, no conforme a Cristo. A nosotros en el seminario nos enseñaron filosofía. Mi sobrino también ha estudiado, mi sobrino Oki, creo que yo sí, estudió en el seminario bíblico Gamaliel. Ahora nosotros estudiamos en Zapayal, último han estado estudiando en Magdalena, ahí está el seminario bíblico. Me metieron por todos mis poros la filosofía, pero ahora la Biblia dice en Colosenses, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, dice que nos engañen mediante filosofías, de acuerdo a enseñanzas de hombres según las cosas elementales, según sus tradiciones. No nos pueden enseñar. Ahora en este tiempo se predica filosofía. La filosofía no levanta muertos, no resucita muertos, no sana. El Espíritu Santo es lo que levanta a los muertos. El Espíritu Santo es lo que sana. Ahora se predica del Espíritu Santo, pero no conociendo al Espíritu Santo. Muchos hablan lenguas, pero ni siquiera conocen y no han sido bautizados. No sé qué tipo de lenguas están hablando en las denominaciones. Habrán pocos que de veras que sirven al Señor en las denominaciones, pero los pastores como yo, como otros que hemos estudiado en los seminarios bíblicos, salimos, hermano, en realidad yo salí endemoniado. 12 años he sido esclavo del diablo y el Señor me rescató después de 12 años. Ahora recién estoy predicando 25 años la palabra del Señor, hermano. ¿Quién vive? Mire, también encontramos en Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 20-21. Dice, oh Timoteo, cuida las cosas que se te han encomendado y evita la palabrería infructuosa y los argumentos opositores de la falsa ciencia. Porque los que han reconocido se desviaron de la fe. Mira, el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, dice, evita palabrerías infructuosas, argumentos. La filosofía argumenta de los pensamientos de los filósofos, hermano. La filosofía es un argumento. Lo que un pensador filósofo lo que dijo, eso repite en las enseñanzas, en las doctrinas, los que han sido empapados de la filosofía. A mí me gustaba mucho. Tenía libros de filosofía un montón. Y yo hablaba mucho de la filosofía. Pero gracias a Dios, un día cuando llevé mi auto para reparar en la ciudad de Huaraz, en su maletera dejé mis cursos, mis libros, cantidad de libros de filosofía, de teología. Hermano, al destapar, al arreglarlo, habían robado todos esos libros. Y me amargué todavía. Pero hoy estoy agradecido. Yo tenía esos libros como tesoro, hermano. Y nada me llevaba a bien. Pero cuando yo me encontré personalmente con el Señor Jesús cambió mi mente, mi corazón. Me sacó de esa religión podrida, de esa filosofía podrida, de esa teología podrida, me sacó. Y aquí está escrita la palabra del Señor. Y dice Efesios 5:6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Hermano, ahora en este tiempo los predicadores, los pastores engañan con palabras vanas. En vez que diga, Jesús sigue abriendo la vista de los ciegos, Jesús
sana a los paralíticos, en vez que diga, empieza a palabrear y dice, eso fue para el tiempo pasado, en este tiempo ya no hay, dicen. No he visto ninguno de mis hermanos consiervos que fueron en la denominación donde yo he pastoreado, no he visto a ningún pastor, hermano, levantar a un paralítico que está en su silla de rueda. No he visto, he pastoreado muchos años. Y a los que hacen esos milagros, dicen esos pastores milagreros. Así nos insultan. ¿Por qué ellos no hacen esa obra? ¿Por qué? Ellos, hermanos, se alejaron de la sana doctrina. Se fueron a divagar en la neo-ortodoxia, en el neocristianismo. El Señor Jesús mismo habló, aquí está Mateo 15, 8 al 9. Ahí está, Mateo 15, 8 al 9 dice: este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me reverencian, enseñando como doctrina y mandamiento de hombres. ¿Puedes creer esto? El pueblo dice, en vano le honran. Su corazón está lejos del Señor. En vano ellos hacen su reverencia, enseñan como doctrina y mandamiento de hombres. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Mandamiento y doctrina de hombres están enseñando. Para mí, escúchenme, aunque alguien me diga, no te autodenomines, oh pastor Elías, si me dice, yo quiero decir claramente, Dios me levantó como apóstol en este tiempo y como profeta de este tiempo me levantó. Alguien me dice, ¿quién sabe? Tú te has autonombrado. Ahora quiero decir al pueblo y al mundo, yo tuve un encuentro personal con el Señor Jesús para decir que sí soy apóstol o no. Cuando estuve ayunando en 40 días, me levantó el Señor y me dijo, hoy te envío a esta gente para que prediques mi palabra. Palabra enviado hemos encontrado. Los apóstoles son enviados para declarar la verdad. Cuando el mundo, cuando los cristianos, por eso aquellos pastores flacos que negaron la eficacia y el poder del Espíritu Santo y el poder de nuestro Señor Jesús, lo negaron, lo rechazaron. Entonces, hoy en este tiempo el Señor Jesús mismo está levantando. ¿Qué pasó? En 25 días el Señor me apareció, caminamos. Cuando estaba de rodillas clamando, vi a miles y pastores, a ministros de alabanza, vi que estaban yendo por el túnel oscuro completamente desnudos. Estoy de espíritu en espíritu estoy cuando estoy en 25 días de ayuno. No comía durante día y noche porque estaba yendo a 40 días. Entonces vi que los pastores por ese túnel oscuro, miles, millones están yendo con los creyentes. Ahí no saben a dónde están yendo. Dije, Señor, son pastores, Padre, son tus hijos, los que cantan, los que te alaban, Señor, a ti. Envíame a ellos para decirle que no se vayan, Señor. Sácalo a ellos. Y cuando llegaba en el filo por ese túnel, caían al infierno. Eso pude ver. No estuve soñando. Mis ojos, el Señor lo abrió así, como me están viendo así. No estuve soñando. Entonces, cuando vi eso, empecé a llorar y dije, Señor, por favor, salva, son tus siervos, son tus hijos. ¿Cómo puede pasar así, de esta forma? ¿Cómo pueden caminar desnudos y van a caer al infierno? Están cayendo. Y cuando dije, una pared grande me apareció. Y dije, Señor, ábrame puerta. Cuando estaba clamando, cuando estuve llorando, el Señor envió una luz potente. Y se abrió la puerta. Y cuando se abrió la puerta, vi las espaldas del Señor Jesús caminando. Y para darme cuenta, Él me estaba llevando abrazado, hablándome. Y me dijo, yo te envío a ellos.
Yo te levanto profeta para esta última generación, me dijo el Señor. Anda, notifica mi palabra, que muy pronto vengo. Dígales que yo soy el mismo de ayer y hoy, sigo sanando, sigo resucitando a los muertos, me dijo el Señor, hermano. Aleluya. Jamás me olvidaré lo que el Señor me envió. Ahora a ti también el Señor te envía de la misma forma, no solamente al pastor Elías, sino a toda gente que ha entregado su corazón. Somos enviados de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación al mundo que necesita de Jesús, al mundo que está perdido allá, que están muriendo en su pecado. ¿Qué cuenta le daremos si nosotros no predicamos a esa gente, si nosotros no traemos a la salvación? Nosotros predicamos a Jesucristo viviente. ¿Quién vive? Mira, nuestro Señor dice: en vano, con palabras vanas, con mandamiento de hombres están enseñando ellos, dicen. Marcos 7:13 también dice: de este modo rechazan la palabra de Dios a causa de la tradición que ustedes han transmitido, y muchas cosas parecidas a estas hacen. Hermano, la gente, los ministros de hoy, los que se han alejado de Dios, pero tienen Biblia, aún tienen, hermano, seminarios bíblicos, tienen institutos, hermano, tienen universidades bíblicas. Hermano, lo que hoy te enseñan son tradición de hombres. A mí me enseñaron tradición de hombres. Cuando yo era un chico en la casa, uno que tenía temor de Dios, cuando llegué al seminario bíblico con otra mentalidad salí. Empezaba a distorsionar la palabra de Dios. Hacía mis teatros, mis fuegos, todo. Lo que no se hacía en la iglesia, ahora sí salgo un hombre de arte de teatros, hermano. Y así a la gente reunía en la iglesia de Chingas. Cuando se trataba de la Navidad del 25 de diciembre, a la gente, todo el pueblo de Chingas lo reunía. Lo adiestraba a los jóvenes. Tú vas a ser el soldado tal que vas a meter la lanza a Jesús, así. A un muchacho que se llama Walter lo crucificamos en un calvario. Y yo tenía ese arte, hermano. Puse una anelina con agua en su costado y le enseñaba al soldado que le iba a meter su lanza. Encima del cartón de lanza que estaba hecho como lanza, hermano. Entonces lo hincaba y en la punta estaba una aguja. Esa aguja cual llegaba, lo reventó el plástico, hermano, empezó a chorrear esa anelina roja, hermano. Su mamá empezó a gritar y dijo: ¡a mi hijo ya lo mataron ya! Como ese arte el diablo me enseñó. En vez que yo enseñe a orar, a ayunar a la gente, así me prepararon, así me capacitaron. Y me fui al mundo. No podemos enseñar tradiciones, doctrinas humanas, hermano, porque no da vida. Esa tradición, esa doctrina de hombres no da vida al pueblo, porque esto te aleja del Señor Jesucristo, hermano. ¿Quién vive? Alábale entonces al Señor. Usted si sigue estudiando las cosas del Señor, hermano, los apóstoles en este tiempo seguimos. La Biblia habla claramente que nuestro apóstol, como primer mayor apóstol, fue nuestro Señor Jesús. El Padre le envió al Señor Jesús y él como apóstol le hizo también apóstoles a sus seguidores, a sus 12. Y ahí cuando a mí me apareció, me abrazó, vi a Jesucristo,
resucitado me llevó abrazado y me comisionó, me entregó este ministerio para declarar que en este tiempo sí hay apóstoles de Jesucristo. ¿Quién vive? Pero aquellos hombres que no conocen al Señor, lo rechazan, hermano. Lo rechazan. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazan ellos? Vamos a ver 1 Timoteo 2:5. Porque Dios es uno y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Encontramos en el ministerio del apostolado, el apóstol es enviado y también tiene, hermano, esta capacidad de tener al intermediario. Yo no soy un intermediario. Como apóstol de Jesucristo no soy un intermediario. Pero el que es intermediario vive dentro de mí. Escuchen esto. Yo no soy intermediario. Aunque el Señor me levantó como apóstol, no soy intermediario. El intermediario vive dentro de mí. Jesús vive dentro de mí. El que vive dentro de mí, hermano, Él intermedia. Porque los católicos dicen la Virgen María es una intermediaria. No, Señor, no hay texto bíblico que diga que la Virgen María es intermediario. Solo el Padre le dio que sea un intermediario, Dios a los hombres. Porque el intermediario es el que salva, es el que saca del infierno nuestras almas. Él nos hace una nueva criatura. Pero el intermediario que vive dentro de nosotros, Él habla por nosotros y por la gente, Él los saca. Él nos usa, el Señor nos usa para sacar a los que están esclavos en el mundo. Amén. ¿Quién vive? ¿Por qué no le alaban al Rey? Ahora, el intermediario nada más que significa, que quiere decir intercesor. Encontramos aquí en el libro de Hebreos 8:6 dice, uno que actúa como garante a fin de conseguir algo de que otra manera podría ser obtenido. O sea que alguien que ruega para alguien, para que obtenga su perdón y su salvación. Esto es el libro de Hebreos 8:6. Romanos 8:26 hasta 27 también dice que el Señor Jesús es nuestro intercesor. Y también el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Ruega por nosotros. Por eso cuando el Espíritu Santo está viviendo dentro de los hijos de Dios, dice, cuando nosotros no tenemos palabras de oración, se nos van las palabras. Cuando el Espíritu Santo empieza a orar, Él clama con gemidos indecibles. ¿Encontraron en la Biblia? Él es nuestro intercesor. A cambio, el intercesor que es nuestro Señor Jesús está en la derecha del Padre, clamando por nosotros. Lo que al Padre clama, el Espíritu Santo escucha a Jesús. Están en comunión. Por eso dice, os enviaré otro consolador. Diría, yo no soy consolador. El Señor dice, os enviaré otro consolador que es el Espíritu Santo que los guiará a toda verdad. Entonces el intermediario es Jesús. Y a Jesús de esta tierra el Señor, el Espíritu Santo le escucha y intercede por nosotros. En otras palabras, nosotros decimos tenemos que tener intercesores. Nosotros decimos, intercesor quiere decir que tiene que alguien estar orando por alguien. Tiene que estar pidiendo por alguien. ¿Quién vive? Entonces, tenemos un intercesor que es Jesucristo. Yo no soy un intermediario, ni por nada. Soy un hombre, soy carne y hueso. Amén. Puedo tener el ministerio que Dios me ha dado, pero sí, Él hace por nosotros, por todos nosotros. ¿Quién vive? Entonces puede alabarle usted a nuestro Padre. El que vive, el que reina
por los siglos de los siglos. Toda la gloria a nuestro Señor Jesús. Alguien al escuchar dirá, ahora el que fue mi profesor Roberto Suárez, el que fue mi profesor de doctrinas en el seminario, seguramente si él escuchara dirá, ese loco de Elías, ¿qué pasó? Él fue mi alumno, ¿qué le pasó? Dirá. ¿De qué está hablando? No conozco su doctrina, dirá. Porque ellos son maestros, pero no conocen esto. Pero oremos para que ellos regresen. Hermano, para que ellos regresen a escudriñar, a estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar por ellos. Sé que Dios va a contestar nuestras peticiones. Ellos se van a dar cuenta como yo también me di cuenta. Yo los amo a los pastores de la Iglesia de Dios del Perú, donde fui. Los amo porque nosotros hemos sido fundadores de la Iglesia de Dios del Perú. Yo no los tengo odio. Aunque ellos me pueden odiar, no los tengo odio. Por ellos yo sigo clamando, Señor, revélale a ellos, Padre, que ellos conozcan tu verdad, que ellos conozcan tu palabra. Si la Biblia me diría que en estos tiempos no existen los apóstoles, entonces yo también diría que no. Está hablando 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. A ver, lean eso. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice, porque Dios ha designado para su iglesia primeramente apóstoles, después profetas. Hermano, Dios mismo ha designado a su iglesia primero apóstoles, después profetas. 1 Corintios, hermano, 12, 28. Ahí está. Está en Efesios 4:11. A ver, Efesios 4:11 también busquen donde está diciendo la palabra de nuestro Señor. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Aquí está hablando de los 5 ministerios. No dice, primero Dios puso en la iglesia pastores, maestros, evangelistas, no dice. ¿Por qué? Hermano, este ministerio es tan vigente. Nosotros somos la iglesia del Señor. 1 Corintios 12:28 de 1 Corintios. Primero Dios puso en la iglesia apóstoles. Segundo, profetas. Después, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? ¿Para qué puso? Ahora los que, hermano, los que no creen ya no tienen poder. Pero acá dice, el versículo 12 dice, para que la madurez de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos seamos uno, el mismo con la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, varón maduro, según la medida y la estatura y plenitud de Cristo. Cuando nosotros aceptamos este ministerio, llegaremos a la estatura de Dios, está diciendo el versículo 13. A la medida, a la estatura del Señor llegamos. Por eso el Señor Jesús dijo, mayores cosas que estas haréis porque voy al Padre. No dijo, yo solamente y mis apóstoles más harán estas cosas, abrirán vista a los ciegos. No. ¿Y qué nosotros ahora en este tiempo? Entonces, en este tiempo el Señor va a matar con enfermedades. ¿Y qué nosotros, qué la iglesia? La iglesia, si nosotros hemos creído en el fluir del Espíritu Santo, hacemos las mismas veces que los apóstoles hicieron. Nosotros destapamos, hermano, la vista de los ciegos que está ciego, de los sordos su sordera, a los paralíticos, hermano. No estoy mintiendo. ¿Cuántos paralíticos, hermano, el Señor ha levantado? En mi propia vista el Señor ha levantado a los paralíticos. ¿Cuántos endemoniados han sido liberados? Pero cuando yo estaba en la iglesia donde yo estuve, ni siquiera un enfermo sanaba. Solamente mi tío Epifanio, que era un hombre
que no conocía seminario, ni instituto, ni universidad, Dios cómo le usaba a mi tío Epifanio Jara. Le usaba en sanidad. Le imponía con su mano a los enfermos y la fiebre se desaparecía. Yo soy su discípulo de mi tío. Mi tío me transmitió esto. Y más tarde leyendo la palabra del Señor, encontré lo que está hablando la palabra del Señor. ¿Quién vive? El Cristo que Jesús que hemos creído no es Dios solamente de los apóstoles del tiempo pasado. Es también nuestro Dios poderoso en este tiempo. ¿Cuántos lo creen eso? ¿Creen o no creen? Oh, ustedes no están creyendo. ¿Creen o no creen? Entonces, el Señor resucitó a los muertos y nosotros tenemos que resucitar a los muertos. Mayores cosas que estas haréis porque voy al Padre. En el camino a una bebé, tuve el privilegio solamente de tocar que estaba muerta y lo resucitó el Señor. Pregúntale a Celestino Villanueva, a su hija mayor, pregúntale. Si usted no me cree, viaje a Chingas. Dígale, ¿qué pasó con su nieta? Había muerto, hermano, con estreñimiento su bebé. Estaban llevando al hospital, al centro médico, solamente en Chingas, don Edwin Ramos. Edwin Ramos, ¿qué iba a hacer a un muerto? Le decía, le escribía un documento y ya tienen que entrar porque ya murió, nada más. Pero yo como varón de Dios, ni siquiera oré al bebé que tiene ahí, que estaba muerto, así como muerto está esta bebé, ¿ve? Toqué, nada más. Esa bebé que había muerto, abrió sus ojos en diarrea. En diarrea. Uno que estaba en empacho, que murió con empacho, en diarrea. Burr, burr, burr. Sé que este mensaje va a escuchar la señora que está viviendo en Axo. Cuando estuve en Axo me llamó don Elías. ¿Te recuerdas de nosotros? Me dice en este tiempo de pandemia, cuando han pasado años ya. Yo le dije, no recuerdo. Yo soy la señora que a mi bebé traje. Cuando oraste, mi bebé vivió. Mi bebé ya está señorita ya. Yo me agaché y dije, Señor, hasta ese punto hiciste tú. Eres el mismo Dios de antes y ahora entonces eres el mismo Dios de hoy también. ¿Quién vive? El Señor sigue haciendo su obra. Lo que pasa, el diablo ha metido la neo-ortodoxia, el neocristianismo para desmembrar a los cristianos de la sana doctrina. Pero hay poder en la sangre de Jesús. Póngase de pie, vamos a agradecer a nuestro Padre.